Ok, entonces, ya que tenemos las partes, cómo es la métrica de cada uno de los cortes espaciales, podemos regresar a clavar todo eso en nuestro ansatz para ahora sí tener la métrica del espacio-tiempo, no espacio solamente, espacio-tiempo, que cumpla todas las simetrías que queremos imponer. Es tomar aquello y clavarlo acá. Más o menos. Fíjense que entonces, si hacemos literalmente lo que acabo de decir, tomen esa métrica espacial y clávenlo aquí en lugar de esta cosa genérica. Entonces tendríamos menos dt cuadrada más a cuadrado que multiplica a todo aquello de allá. dr cuadrado sobre 1 menos kr cuadrado más r cuadrado de teta cuadrado más seno cuadrado de teta de phi cuadrado, cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis. Así, ¿no? Y eso en principio tendría que ser ya la métrica del espacio-tiempo que deberíamos clavar en las ecuaciones de Einstein. Entonces, en principio estamos ya en el punto análogo cuando estábamos resolviendo Schwarzschild y llegamos a la métrica con la F y la H de R y queríamos resolver. Todavía no hemos resuelto nada. Lo que nos gustaría es que claváramos esto en las ecuaciones de Einstein para un T mu dado y que ese T mu dado nos diga pues, qué características puede tener esa métrica. ¿Cuáles son las únicas variables que tenemos? En Schwarzschild nos quedaron dos variables, f de r y h de r, ¿se acuerdan? Aquí, ¿cuáles son las variables? ¿Qué funciones voy a determinar con las ecuaciones de Einstein entonces? ¿Qué cosas tengo allí? K por un lado, pero eso no es una función, es una constante. O sea, con algo de suerte las ecuaciones la fijan, habrá que ver. Y A, pero A, ¿qué cosa? ¿Es una función o es una constante? De este lado, A, ¿cuánto? ¿A es una constante o es una función? Ajá, entonces ¿es un número o qué cosa es? Una constante, ¿no? Entonces no tengo funciones allá a determinar. Ese es un problema. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, suena que a lo mejor clavamos eso en Einstein, pero probablemente lo que pasa es que nos salga, híjole, esto es muy restringido. Va a tener que ser un T mu nu muy extraño, que tenga, no sé, algunas cosas probablemente no físicas. Necesitamos una función para la cual resolver, tenemos que dejar, o sea, este universo, fíjense que no depende del tiempo en ningún lado. Es un universo que es igualito a cada instante del tiempo comóvil, o tiempo cosmológico, así también se le dice en esta literatura. Hay que hacer que algo depende del tiempo. Tenemos dos opciones, A o K. K suena a mala idea porque pues K solo puede valer esos tres números. No podemos permitir que sea algo que varíe continuamente. Porque si no violamos curvatura constante, violamos homogeneidad. ¿Cuál es la única opción? Que A depende del tiempo. Entonces, en realidad, esta A cuadrado depende del tiempo. Eso es lo que se conoce con el nombre de la métrica de, me lo escribo bien, Friedman, Robertson, Walker. O, como la llamamos en cosmología, FRW. Salud. Exactamente. Entonces, justo ese es nuestro siguiente paso. Vean que lo que estamos diciendo es que el radio de curvatura de la parte espacial depende del tiempo. Eso hace sentido. No estamos diciendo que no contradice nada de lo que dijimos. A cada instante la curvatura es constante. En este instante vale 4 y en este instante vale 6. So what? El punto es que sea constante en cada punto espacial a un instante dado. Ok, pero ¿qué significaría físicamente que eso dependa del tiempo? De nuevo, todavía sin antes resolver ninguna bendita ecuación, solamente entender geométricamente y físicamente qué estamos proponiendo como solución. Vayan directamente, nuestra mente siempre va al ejemplo de la dos esfera. Y de ahí es donde hacemos la imagen, pero no es una imagen exactamente adecuada. Si esto no fuera tridimensional, fuera dos dimensional y fuera una dos esfera y A depende del tiempo, sería lo mismo que decir que el radio de la esfera depende del tiempo. Entonces, ¿cómo se vería? Un globo, ¿no? Más o menos. O sea, sí, pero ¿cómo lo vemos nosotros?
Algo que es súper, súper, súper común en cosmología es, saben que a donde vamos a ir, bueno, de ahí venimos, pero vamos a ir en la clase al Big Bang. Es justo lo que vamos a encontrar, ¿no? Ok, o sea, ¿qué saben del Big Bang de momento? Ajá, en un punto luego explotó y todo se expandió, ok. Vean que fraseado justo así, que es como nos lo cuentan a todo mundo en el kindergarten y es parte del problema. Vaya, o sea, porque justo hasta no tener más o menos esta edad es que uno ya no tiene las capacidades suficientes para entender por qué no es exactamente bien dicho. Dicho así, da para lo siguiente, da para que alguien tenga una idea millonaria de, ya sé qué vamos a hacer para ganar un buen de varo. Vamos a ir a donde fue la expansión del universo y vamos a poner un bar ahí, un lugar turístico, donde la gente pueda pasar, ver dónde ocurrió el Big Bang y tomarse una chela. Justo. Pero tú dijiste que todo empezó desde un punto, ¿no? Ese es justo el problema. Porque pensar que todo estaba hecho en un punto suena como de, o sea, no, todo era negro, de pronto solamente había un puntito de color y de pronto todo se empezó de color, como pasa en las caricaturas. Y no es así como ocurrió. De hecho, no es que todo fuera un punto, no es así. El espacio-tiempo era singular. Ese es el término correcto. Igual que en la singularidad de un agujero negro, no tenemos una descripción de ese estado del universo en términos de una métrica y una variedad diferencial. Eso es lo que en realidad ocurre. Pero no es que todo fuera un punto. O sea, si en realidad esta es la solución, eso significaría que para todo t, salvo algún t singular, para todo t, esta métrica corresponde con una variedad cuatridimensional, 3 más 1. Y eso tiene que seguir siendo siempre para todo t. O sea, es imposible que todo fuera un punto, porque un punto es algo cero dimensional. ¿Sí ven? O sea, eso no hace ningún sentido. En realidad, ¿cómo lo tenemos que pensar? Porque otra manera de pensar a este A es como aparece un radio y dicen, pues es como un radio y eso nos dice de qué tamaño es el universo, ¿no? Y entonces si eso nos sale que para tiempo igual a 2 eso era 20 metros, entonces para tiempo igual a 4 es 40 metros, pues ya sé que el universo medía 20 metros, después venía 40 metros, pues es muy obvio, ¿no? O sea, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo significaría que el universo sería más chiquito o más grande después? ¿Eso cómo es? O sea, neto, 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 o sea, los átomos se volvieron más chiquitos. ¿Qué significaría eso? O sea, si todos muchos instantes atrás, todos éramos del tamaño de un átomo, entonces, ¿de qué tamaño eran los átomos? O sea, ¿sí ven? ¿Eso qué significa? Ok, no es que esta cosa sea el radio del universo y nos diga de qué tamaño era el universo, también está mal pensado. Su nombre, formalmente, es el factor de escala. Y eso es exactamente lo que es un factor de escala. Entonces, cuando escuchan la palabra escala, ¿a qué se imaginan? ¿Cómo? Exactamente eso. Es exactamente eso, ninguna otra cosa. Fíjense, piensen que fueron a la papelería y compraron su mapa de la República Mexicana, ¿no? Y ahí está. Y dicen, bueno, este mapa está a escala 1 a no sé cuánto, ¿no? Y dicen, bueno, no, quiero un mapa más grande. Y compran un mapa más grande, ¿no? Otra vez. Supongan que el dibujo de acá a acá y es idéntico. Y dicen, bueno, ese dibujo ese ahora mapa es de escala 1 a no sé cuánto, donde ese no sé cuánto es distinto al primero. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos es viendo algo que ya tenemos, eso estamos tomando como medida inicial, o sea, el 1 en la escala significa la medida real de la República Mexicana. Y el 1 a tanto es ese 1 a cuánto lo estamos reduciendo, o al revés. Cada uno del mapita, cuánto grande corresponde. Depende de cómo lo estén fraseando. Exacto. O sea, es una copia idéntica, solamente que cuando comparan las dos copias idénticas hay una escala distinta entre los dos.
es tal cual en una imagen hagan esto, ¿sí? ¿Por qué razón no hay un centro del universo? Porque pueden hacer esto en el punto que se les venga su gana, ¿sí? Es lo mismo aquí. Si yo les dijera desde dónde expandí estas dos figuras, o sea, un centro de expansión implicaría que ese es un punto fijo durante la expansión y que en realidad todos los puntos se alejaron de ese. En ese ejemplo que acabo de dibujar, ¿cuál dirían ustedes que es el punto fijo? ¿Sí? O sea, imagínense que esto fuera una ventanita en una computadora. Justo, yo la agarré de la esquina y le hice ¡pruc! Y salió, ¿no? Entonces pareciera que el punto fijo en realidad fue este. Y que en realidad más bien este punto acabó por acá, este punto acabó por acá, este punto acabó por acá. O sea, ¿sí ven? Hay una que claramente es una línea recta y otras que no. Ok, pero eso es vil perspectiva. Bien podrían tomar la ventanita y expanderla de otra forma. Podrían ustedes más bien ponerla chiquita por acá arriba, nueva, linda República Mexicana, donde cada dibujo progresivamente Baja California la dibujo peor. Pero dibújenlo así. O sea, ahora, ¿qué parece que fue lo que hice? Que la agarré de la esquina de abajo a la esquina de abajo para que jale, que hice esto, y se fue para acá, y se fue para acá, y pareciera que el que quedó fijo fue este. No hay un punto de expansión. O sea, esto se ve porque estoy tomando un plano finito y lo estoy jalando. Pero si estamos tomando un espacio infinito, o sea, esta expansión no es que sea respecto a ningún punto, en el caso del hiperboloide o el plano, es simplemente se expandió el plano y ya. Pero el plano es infinito, ya sea que lo vea así. Imagínense que yo contrajera esta imagen súper chiquitita, súper chiquitita y súper chiquitita. O sea, se va a ver un punto desde su perspectiva, pero pues nunca reduzco completamente sus dimensiones. Sigue siendo un plano, ¿sí? Lo mismo acá. Si estuviéramos en una geometría infinita, no importa qué tan chiquito sea esto sigue siendo infinito. En el caso del hiperboloide igual. En el caso de la esfera, sigue teniendo esa misma estructura geométrica en cuanto a grados y cíclica. El dibujo piensen en la esfera y el globo que se infla es mal dibujo porque ahí sí hay un claro punto de expansión, el centro de la esfera. Pero noten que el centro de la esfera no está en la esfera, o sea, la variedad en ese caso es la superficie del globo y el centro no está en esa superficie. En ese caso sería como si estuviéramos diciendo que el espacio-tiempo se está expandiendo respecto a otra cosa que no está en el espacio-tiempo, que es lo que siempre hemos evitado completamente en relatividad. Estamos hablando siempre de cosas intrínsecas. Entonces, por eso es un mal dibujo. Esa es una mejor imagen, que piensen en una ventanita y que la están expandiendo. Y el factor de escala lo que hace es comparar. Si ustedes fijan una escala de referencia, ¿eso qué quiere decir? Que si ustedes se fijan cuánto vale A en T0, donde T0 corresponde a al espacio con estas características, y lo comparan con AT0, esto es un 1. Esto quiere decir que esto sería el mapa escala 1, 1. Pero si comparan este mapa con este, lo que tendrían que hacer es calcular AT1 entre AT0. Y eso a lo mejor les da, qué sé yo, 1.40 o algo así. Eso significa que la escala entre este y este es de 1 a 1.40. O sea que esto es 1.4 veces el de acá. Y análogo de este lado. Eso es el factor de escala. El factor de escala permite saber cómo está escalando el espacio cada uno de los cortes espaciales. Pero no es que sea el tamaño del espacio o el radio del espacio. Es malo pensarlo así. Sobre todo por lo siguiente, porque es en términos de esto que se define lo que se llama la velocidad de expansión. Y la velocidad de expansión trae sus miles de dolores de cabeza. Entonces, primero, ¿sí todo el mundo claro hasta acá? ¿Qué significa eso? Noten que todavía no hemos resuelto nada, entonces todavía no sabemos si el universo se expande o se contrae o qué pasa. Pero si estamos diciendo que ADT va a evolucionar con el tiempo, pues suena que van a pasar o una de las dos cosas o a lo mejor las dos cosas en una misma solución. ¿Quién sabe? A lo mejor sale constante, no sabemos. Hay que ver qué nos dicen las ecuaciones. Pero desde antes de clavarlo en las ecuaciones y que nos salga alguna hipergeométrica o algo raro, en vez de clavarnos en los detalles de las cuentas,
primero asegurémonos que entendemos físicamente qué es lo que estamos diciendo con eso. Y que ya una vez que hagamos la cuenta, sí vamos a poder interpretar correctamente qué es lo que nos dicen las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, de la mano de eso, ¿qué significa eso de la velocidad de expansión? Ok, ¿qué cosa han escuchado acerca de la velocidad de expansión del universo? Que va acelerado. O sea, suena a velocidad no constante seguro. ¿O alguien ha escuchado que sí es constante? Respecto a algo, por ejemplo, o sea, o algo que tenga que se llame constante relacionado con la velocidad de expansión. Ajá, tiene que ver, pero no es la que estaba pensando. De esa vamos a hablar al final, la siguiente clase. Pero creo que tú sí dijiste la correcta. La constante de Hubble. ¿Alguien ha escuchado de la constante de Hubble? Algo que midió un tal Hubble que prueba que el universo se está expandiendo, ¿no? ¿Y alguien ha escuchado esa velocidad de expansión? ¿Qué características puede tener? Ajá, justo. Eso es como se dice mucho y temo que más bien como que confunde a la gente. Primero empezamos hablando de relatividad diciendo que nada puede moverse más rápido que la luz. No hay ninguna velocidad mayor a la velocidad de la luz. Y luego llegamos a cosmología y en los libros de cosmología, no cosmología seria, sino divulgación, llega a haber oraciones que dicen que el universo se expande a la velocidad mayor a la velocidad de la luz. Entonces, que eso sí puede pasar. Entonces, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Dijiste que ninguna velocidad, nada puede viajar más rápido que la luz. Y de pronto es como de, ok, las explicaciones luego resultan ser tal cosa, de bueno, pero es que ahí en realidad lo que está moviéndose es el espacio, no alguien, y entonces ahí no hay problema y no sé qué, y es como, o sea, entonces es muy importante entender qué significa eso de velocidad, porque justo como la midió Hubble, fue dándose cuenta que la velocidad relativa entre ciertas galaxias era diferente. Y entonces, comparando esa medición con estas oraciones, la gente puede llegar a conectar de que, pues entonces las galaxias estaban moviéndose a velocidad mayor a la de la luz o algo así. Cosa que desde luego no pasó. Eso no es lo que ocurre. Entonces, ¿qué significa eso de la velocidad de expansión? Supongan que tomamos a dos sistemas comóviles, tal que esos dos, bueno, tomemos tres. Tomemos O' y Obi'. Los tres son sistemas comóviles. En reposo respecto al otro. ¿Eso qué significaría? Recuerden que un sistema comóvil es aquel sistema que está midiendo con este tiempo. Eso significa que esos tres sistemas están en reposo respecto a estas coordenadas. Estar en reposo respecto a estas coordenadas significa estar en alguna posición espacial de estas fijas. Está a lo mejor en R igual a, uno está a lo mejor en R igual a 1, teta igual a 0, phi igual a 0. A lo mejor el otro está en R igual a 2, teta igual a, bueno, no 0, pi medios, phi igual a 0, total R igual a 3, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes se imaginan el dibujito, o sea, a lo mejor por acá esta es la línea de mundo de O', a lo mejor por acá esta es la línea de mundo de Obi', y por acá a lo mejor esta es la línea de mundo de Obi', de Otri'. Entonces yo dibujo sus líneas de mundo. No les estoy dibujando planas como líneas rectas, porque de nuevo el espacio-tiempo no es plano, solo el espacio. Pero el punto es que yo me puedo fijar a qué distancia están cada uno de estos sistemas. Déjenme dibujarlo todavía más dramático para que sea claro el efecto. Y va relacionado con lo que estábamos hablando de la expansión del universo. Ok, primero si quieren regresamos acá. Así es como se expande el universo, ¿ok? Cuando decimos en física que el universo se expande, es esto lo que estamos pensando. ¿Cómo se mide eso?
Después ¿me entendieron bien cómo es la expansión? ¿Cómo se mide esa expansión? ¿Cómo la medirían? ¿Por qué? Ajá. O sea, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, eso, déjame empezar tu ejemplo. Por ejemplo, la orilla de la mesa y la orilla de acá. Ok, se está cambiando el espacio entre esos dos puntos. ¿Y luego? Antes de la longitud de onda, ok. ¿Pero por qué? O sea, fíjate, ¿por qué ir a tal complicación? ¿Por qué no mejor yo mido, cuánto mide la mesa de punta a punta? Me salen, qué sé yo, qué raro, unos 50 centímetros, ¿no? Ok, que se expanda el universo, ¿qué significa? Significa que si yo me espero 56,000 años y vuelvo, bueno, le encargo a mis sucesores que vengan y midan la mesa, van a medir que ahora la mesa mide 60 centímetros, pero se tiene que expandir todo, ¿no? O sea, esto, si se expande el espacio-tiempo, se tiene que separar cualquier cosa que yo ponga en el espacio-tiempo, ¿no? Ese es mi punto. Si todo se está expandiendo, porque no es que se estén expandiendo los objetos, justo en eso tienes razón. Lo que se está expandiendo es el espacio en donde están esos objetos, eso es lo que está cambiando el espacio-tiempo. Pero está cambiando todo el espacio-tiempo. Entonces, cualquier cosa que yo ponga ahí va a verse afectada por eso. Entonces, no es cierto, en 56,000 años, si ustedes vienen y miden, la mesa va a medir todavía 50 centímetros, porque la regla que usaron para medir va a experimentar el mismo efecto, porque está en el mismo espacio-tiempo, ¿sí? O sea, no es que tal cual podamos decir es que la Tierra medía menos o medía más antes, no, o sea, la medición en metros va a ser la misma siempre, no importa cómo, cuándo la hagan. Ajá, ajá. Ahorita, por pura hipótesis, porque eso supusimos. Ahora, eso habría que checar si en el universo actual eso es cierto. Recuerden que estamos haciendo vaca esférica. Entonces, lo lógico sería después, bueno, quitemos algunas de esas suposiciones y veamos qué pasa. Sin embargo, se pueden hacer mediciones y revisar si es eso cierto de que la isotropía se da o no se da. Como acabamos de ver de la radiación cósmica de fondo, no exactamente. Porque sí, aunque es más o menos homogénea, no es exactamente homogénea. Entonces, eso no es cierto. O sea, sí hay una dirección privilegiada en la que si me muevo para allá voy a sentir más calientito o para allá más frío. Eso seguro sí es así. Entonces, un modelo cosmológico realista rompe con esas dos hipótesis. Hay hoy en día modelos cosmológicos ya computacionales, serios, que no suponen estas cosas. Y entonces sí puede haber una expansión distinta en distintas direcciones. Esto es solamente nuestro modelo de juguete. ¿Sí? Sin embargo, igual que con la radiación cósmica de fondo, es más o menos aproximado. O sea, aunque pueden modelarlo con una distinta para las tres direcciones independientes, ese qué tan distinto es cuando ya ponen el contenido de materia más o menos realista, resulta ser que las tres direcciones los hacen muy parecidos de todos modos. Ok. Entonces, ok, entonces claramente con reglas no. Entonces suena que tenemos que hacer algo más sofisticado, ¿no? Seguramente involucrando a la luz, porque pues es relatividad, siempre hay luz involucrada en alguna cosa. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Lo que está ocurriendo en la métrica es que yo estoy midiendo que la mesa siempre mide 50 centímetros porque lo estoy midiendo es esto. Esto. Estoy midiendo este DR. Y este DR claramente es independiente de la A. ¿Sí ven? ¿Cómo yo noto porque lo estoy haciendo a un tiempo fijo, cómo yo noto la A? La única manera de notar la A es que yo mida con algo que necesita usar todo el intervalo completo, no solamente la parte espacial. La luz utiliza todo el intervalo completo porque la luz elimina el intervalo, la luz se mueve en trayectorias nulas. Por eso la luz es la que sí detecta este tipo de factores. ¿Sí? La razón por la que dibujé así las curvas es porque
Si ustedes llaman a la distancia de esta curva, como el delta X de O, de hecho puse primas de más, o bi'prima, esta como la de O a O', del dibujo se ve que si esto mide, no sé, 5 centímetros, esto seguro de medir como 20, ¿no? Ok, falso. En coordenadas, estas dos distancias siguen siendo iguales, son los mismos 50 centímetros de la mesa. Lo que estoy dibujando aquí son las líneas de mundo, ¿ok? Y las líneas de mundo están en el espacio-tiempo, las líneas de mundo sí detectan el factor de escala. Entonces, aunque esto se vea distinto en cuanto a distancia física, que es lo que la luz va a medir, si ustedes mandan luz de acá para acá y se puede haber efecto Doppler y medir la expansión. Pero si les se preguntan, ok, de acá donde está fulano número 1, allá donde está fulano número 2, ¿cuánto hay? 20 centímetros y nada más. Todo el tiempo, no importa qué expansión del universo, no, yo sigo midiendo que son tales metros de acá para allá y ya. Eso es lo que llamamos distancia coordenada. La distancia que se está expandiendo es la distancia física, con todo el intervalo. Este dibujito espero que les esté recordando a otro, que voy a dibujar rápido y voy a borrar después. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? En una esfera. ¿Se acuerdan de eso? Que les dije, pues de acá a acá, de hecho déjame hacerlo más dramático, acá arriba. Si de acá a acá hay, qué sé yo, 10 grados, de acá a acá sigue habiendo 10 grados, a pesar de que en metros la distancia de acá es mucho más grande que esta. Es exactamente lo mismo. Esa delta X que estamos midiendo nosotros de 50 metros de acá para acá es justamente esa distancia coordenada, son esos mismos ángulos, invariantes completamente, porque estoy usando una cosa coordenada. La cosa que es afectada por la expansión del universo es la física, completito. Una vez que yo considero que la esfera está curva, una vez que yo considero que el espacio-tiempo está curvo por la expansión. ¿Sí? Por eso hice tanto énfasis esta vez. Porque en el caso de la esfera es obvio que pues, es el mismo ángulo, pero la distancia es distinta. Acá es más raro porque estamos hablando de distancia y de espacio-tiempo, pero es el mismo principio. Geométricamente es exactamente lo mismo. Ok, misma idea, a esto llámenle la distancia que hay de O' a O' y esto la distancia que hay de O' a O'. Bueno, y de hecho, para lo que quiero hacer, de hecho no quiero esta, quiero esta, la de O a O', y quiero esta, la que hay de O a O' y la que hay de O a O'. O sea, quiero esta chiquita, esta y la grandota de acá para acá y de acá para acá. Y el punto es que supongan, por por concretez, supongan que la distancia de O a O' es igual a 2 veces la distancia que hay de O a O'. Solo por poner un número, 2 veces. O sea, un fulano está en x igual a 0, el otro está en x igual a 10 y el otro está en x igual a 20. Y así se quedan. Les digo, quédense quietecitos, ustedes observantes comóviles, no se muevan de ahí y quédense ahí. Les digo, ok, pues si le preguntan, después de mucho tiempo, ¿a qué distancia están? Pues va a decir, pues aquí acá hay 10 y de acá hay 20 metros. Pero por la expansión del universo, en realidad sus geodésicas sí se están desviando. Hay una desviación geodésica en este caso. ¿Cuál es? Bueno, recuerden que como están a un x fijo, eso significa que si ustedes calculan el ds cuadrada a cada tiempo entre estas trayectorias, como es un tiempo fijo, si ustedes fijan la coordenada temporal, esta dirección no importa y solo importa la parte espacial, que es la métrica de la cosa con curvatura constante multiplicada por el factor de escala. Es lo que quiero decir con esta expresión de aquí. Si yo les pregunto cómo es la distancia, tal cual ya en el espacio-tiempo, el intervalo entre estos dos observantes, entre O y O' a cada instante, si les pregunto cuál es la distancia coordenada entre O y O' para cada t, siempre es esto, siempre son esos 10 metros. Pero si les pregunto, ok, ¿y cuál es la distancia física dada por el intervalo entre esos observantes a cada t? Ahí sí no es constante.
Lo que tiene que hacer es integrar este objeto. Pero fíjense que es una integral en el espacio, no en t. Eso significa que esta cosa sale como constante. Y entonces ya la distancia completita, déjenme denotar eso como d mayúscula, es el factor de escala multiplicada por la distancia coordenada, por el delta x. Igual que allá en el dibujo, es lo único que estoy diciendo. Es de qué tanto está ampliándose esta distancia conforme aumenta el tiempo, pues depende del factor de escala. ¿Sí? Tiene que multiplicarlo por el a de t en el tiempo adecuado. Como esto ocurre para cualquiera de los observantes, en realidad fíjense que lo que estamos diciendo es que la distancia física entre O y O' de t sí es 2 veces la distancia entre O y O' de t. O sea, este dibujo, aunque la intención era buena, está mal. O sea, en el tiempo siempre tengo que mantener la escala, eso es lo que siempre se tiene que mantener. Si la distancia entre esos dos era 2, el factor era 2 veces, tengo yo que desviar las trayectorias de forma tal que para todo tiempo siga siendo 2 veces. Ese es todo el truco. ¿Eso qué significa? Que el cambio en la distancia física con el tiempo tiene que ser proporcional al cambio en la distancia coordenada. Supongan que yo agarro esto corresponde a 3 galaxias. Y yo sé que la distancia de la galaxia 1 a la galaxia 2 es la distancia de la galaxia 1 a la 3 es esto, de forma tal que hay un factor de 2 en sus distancias. Eso significa que su distancia física también tiene que tener un factor de 2 a todo tiempo, el tiempo que sea. Eso me permite hablar de la velocidad de expansión, esa distancia física. Déjenme borrar de por acá. O sea, lo que quiero decir es que la distancia física, como función del tiempo, siempre va a ser el factor de escala dividido por el factor de escala de referencia multiplicando por la distancia física a un tiempo dado. Entonces, esto es lo que tiene que cumplir la distancia física siempre. Que es justamente el proceso que utilizamos para este dibujito. Tiene que ampliarse respetando esas distancias. Cuando decimos la velocidad de expansión, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la velocidad a la que esa distancia física aumenta conforme t crece. Es decir, si yo estoy viendo que esta geodésica comóvil se aleja de esta geodésica comóvil y esta distancia física está aumentando, y yo me pregunto, ¿y qué tan rápido lo hace? Déjenme ver les dibujo eso por acá. Si las curvas fueran estas y las comparan con esta, ¿cuáles dirían que las geodésicas o que corresponden con observantes comóviles se están alejando más rápido? ¿Aquellas o aquellas? Suponiendo que la distancia temporal de acá para acá fuera la misma en los dos casos. Se están alejando más esas, ¿no? O sea, es que tanto varía con el tiempo esta distancia. Eso es la velocidad de expansión. Es que tanto se alejan esos observantes comóviles físicamente conforme el tiempo avanza. Eso es lo que se puede medir, esa velocidad de expansión. Y después de todo eso que dijimos, eso corresponde con la derivada de esta cosa respecto al tiempo, de esa d mayúscula. Entonces, b de t, que es igual a la derivada de a con respecto al tiempo, y fíjense que las otras partes, como están evaluadas en t0 porque solo son algo de referencia, no las tengo que derivar. Esto es bueno, de hecho también déjame encerrar esta. ¿Sí? Entonces, si esa es la velocidad de expansión, vean que la velocidad de expansión está relacionada con la derivada de a, que sonaba más o menos sentido. Si pensaban en a como el radio del universo, como el tamaño del universo, que ya dijimos no es eso, pero pensándolo así rápido, y les preguntara, pues, ¿cuál es la velocidad conforme el universo se expande? Pues dirían, pues la velocidad a la que cambia el tamaño, ¿no? La derivada del a respecto al tiempo.
Como estamos viendo con este cálculo, no exactamente, es directamente proporcional a, pero es directamente proporcional por justamente la interpretación de A como factor de escala. Este resultado se suele frasear de la siguiente manera. Como B de t es igual a h de t por d de t. Donde lo que estoy haciendo es de aquí, despejen de acá arriba, dt0 entre at0. Este es un tiempo de referencia nada más. Como no hay ningún tiempo privilegiado, como que yo quisiera quitar ese tiempo de referencia de encima para no estarlo cargando como una constante de integración arbitraria. Despejen esto de acá, pasan el a dividiendo. Poner un paso antes. Si pasan el a dividiendo, de aquí les va a quedar que esto es igual a punto de t entre a de t, todo eso multiplicado por d de t. Ajá. Este resultado ahora sí se suele expresar como una función h de t por esa distancia física de dt. Esto se conoce con el nombre de la ley de Hubble. Y a esa funcioncita h de t que estamos definiendo como el cociente de a de t, a punto de t entre a de t, se conoce con el nombre de parámetro de Hubble. Hay muchas cosas que llevan el nombre Hubble en cosmología. Está la ley de Hubble, está el parámetro de Hubble, está la constante de Hubble, está la distancia de Hubble y el tiempo de Hubble. Hay muchísimas cosas. Entonces es muy importante que no se confundan. Leer cosmología es muy confuso por los nombres y la nomenclatura y... Ajá, la notación es confusa en cosmología. Entonces es muy importante que siempre lleven como su diccionario para tratar de traducirlo a términos más mortales. Pero bueno, ¿cuál es la idea? De nuevo, todo esto que hicimos fue, esta es la velocidad con la que estos bichos se están separando. Y resulta que por el factor de escala y la forma de la métrica, esa velocidad se puede expresar siempre de esta forma, como esto. Como a punto de t entre a de t multiplicado por esa misma distancia. Esa expresión es la que se puede medir, indirectamente, pero se puede medir. El parámetro de Hubble recibe ese nombre porque, como ven, no es una constante. Es una función que depende del tiempo cosmológico, depende de t, ahí se ve claro. Sin embargo, pues ustedes podrían preguntarse cómo se ve esta expresión, esta igualdad la pueden evaluar a cualquier t. En particular, la pueden evaluar en nuestros días. O sea, hoy, tal cual, t igual a hoy. Llamémosle ese, qué sé yo, t hoy. Significaría que la velocidad evaluada en t hoy tendría que ser igual a h evaluado en t hoy por la distancia física evaluado en t hoy. En particular, algo que se puede ver es que esta función, por mucho que depende del tiempo, es una cosa que cambia muy lento en el tiempo, sobre todo comparándolo con nuestros tiempos el día de hoy. O sea, comparar esta función con su valor a cuando Hubble hizo esta medición hace varios años, el numerito difícilmente ha cambiado, es muy, muy, muy parecido. Esto es lo que conocemos con el nombre de la constante de Hubble. Hubble básicamente lo que midió es que la velocidad a la que se estaban alejando ciertas galaxias, no directamente, él midió velocidad de rotación de galaxias. Y midiendo la velocidad de rotación de galaxias, pudo hacer algunas cuentas pensando en cuánto allí tardaban sus señales luminosas en ir y venir y demás. Y pudo deducir que la velocidad
a la que estaba viendo ese giro de galaxias tenía que ver con la distancia que había entre la Tierra y esas galaxias. Un poco parecido a esto, casi como si pensaran que una de esas correspondía a la Tierra, esta a la galaxia 1 y esta a la galaxia 2. Entonces, como que sí estaba midiendo más o menos en este tipo de mismo términos. No exactamente, porque ninguno era un observador común. Entonces, no es lo mismo, pero más o menos. Hay que dar más maromas. Que curiosamente, si ustedes revisan, Hubble no dio esas maromas. Básicamente, Hubble hizo lo siguiente. Esta ecuación, si ustedes graficaran, supongan que esto depende del tiempo, pero que este bicho sí fuera una constante. O sea, a lo que me refiero es, si ustedes graficaran esto, grafiquen la ecuación velocidad de expansión de t igual a una constante h0, que es también como se le denota la constante de Hubble, multiplicada por la distancia como función de t. Y supongan que esa también fuera, qué sé yo, y esta fuera directamente t, que más o menos lo es. Si ustedes graficaran esa función, ¿qué cosa sale? Una recta, ¿no? Una vil recta, una raya. Básicamente Hubble lo que hizo fue lo siguiente. Midió algo como así y dijo, raya. No, no es chiste, es en serio. Si ustedes grafican sus datos, es básicamente eso. Es un megasaltote. Y al tipo sobre todo le salió. Con las mediciones que se han hecho ya después recientemente, es así, sí es una recta, más o menos. Exactamente, eso fue lo que dijo Hubble en la publicación. Más o menos fue eso lo que midió. Midió que la velocidad a la que estaban girando esas cosas sí era proporcional a la distancia de la Tierra a esas cosas. Hizo más o menos esa grafiquita. Y le dijo, pues hay una constante de proporcionalidad. Esa constante fue la que se conoció después con el nombre de constante, pues que se le ocurrió al tipo llamado Hubble. Llamémosle constante de Hubble. Después llegó, bueno, no recuerdo cuál fue antes. ¿Cuál fue? ¿En qué orden fue? Déjame ver si lo tengo aquí anotado. Hubble fue en el 29. Sí, Hubble fue después, claro. Einstein publicó sus ecuaciones en 1920 y tanto, antes del 29. Y inmediatamente sacó varios papers, y en uno de ellos él trataba de hablar de estas soluciones cosmológicas. O sea, él no resolvió para la cosa esférica, ese fue Schwarzschild, como ya sabemos. Einstein se fue más directamente eso es inconsecuente. Yo quiero hablar acerca de la evolución del universo, de cómo ha sido el universo donde vivimos. Y se fue a tratar de encontrar esa solución. Como vamos a discutir un poquito más a fondo en la siguiente clase, él encontró que las ecuaciones arrojaban que el universo tenía que expandirse, o sea, tenía que pasar todo esto que acabamos de decir del mapa mundi. A lo que Einstein dijo, esa es la cosa más estúpida que he visto en papel. Eso no tiene ni el más remoto sentido. ¿Cómo es que el universo se va a estar expandiendo? Eso es ridículo. Entonces lo que hizo fue regresar a sus ecuaciones y tratar de modificar algo, alguna de sus hipótesis, para que eso no pasara. Se logra. Eso es lo que llamamos hoy en día el universo estático de Einstein. Sin embargo, resulta, uno, que esa solución es inestable. O sea, a lo mejor se puede realizar en la naturaleza, pero cualquier mínima perturbación la manda al diablo y hace que se expanda o se contraiga. Y un poco tiempo después, Hubble, en el 29 ahora sí, midió justo esto. Y resulta que refraseando esto en términos del factor de escala, acaba saliendo que, pues esto no puede ser cero. Que A punto tiene que ser distinto de cero. Entonces el universo se tiene que expandir a fuerzas. ¿Sí ven que eso es lo que significa esa cosa de allá? A punto es distinto de cero. Como A punto es distinto de cero, a lo mejor constante, da igual, pero A punto es distinto de cero. Entonces el universo se tiene que expandir a fuerzas. Bueno, con eso me refiero a o hacerse grande o hacerse chiquito. O sea, no se puede quedar quieto. Todavía no sabemos si se hace grande o se hace chiquito. Eso habrá que ver. La siguiente clase. Y fue cuando Einstein, famosamente, bueno, por lo menos se dice en todos los libros de su biografía, que dijo que ese fue uno de los peores, ese fue el peor error de toda su vida. Haber predecido la expansión del universo y haber dicho, no, eso es ridículo. Ahí es donde entra la constante cosmológica, de lo que vamos a platicar también en la siguiente clase.
Ok, entonces. Bueno, corrimiento el rojo así ya no da tiempo. Dudas de todo lo que vimos hoy. Sí queda más o menos claro qué significa eso de que el universo se expande. Esa es la parte más importante de toda la clase de hoy. Que sí entienden qué significa que el universo se expanda o se contraiga. Cómo ocurre ya en términos físicos y en términos geométricos. Que no hay un centro de expansión y no hay una... Porque sí pasaba en las caricaturas que yo veía de chiquito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el marcianito de los Looney Tunes? Bueno, ubican que hay un marcianito de los Looney Tunes, perfecto. Marvin, creo que este es Marvin. O sea, que justo Marvin iba con el pato, ¿cómo se dice? ¿Es Lucas o Donald? Lucas. Va viajando por ahí en el universo y hay como una señalización de aquí ocurrió el Big Bang y está ahí el letrerito. O sea, justo eso no pasó, eso no pudo ocurrir. Eso es lo importante. Ah, bueno, y para cerrar, ¿por qué es que decimos que la velocidad de expansión puede ser mayor a la de la luz? Porque pues esta cosa aquí no hay ninguna restricción, ¿no? O sea, si esta distancia es muy grande, noten que esa velocidad puede ser tan grande como les venga la gana, ¿no? Ok, pero pues eso significa que hay algo que está viajando más rápido que la luz, no. ¿Eso significa que esta geodésica se aleja de esta geodésica más rápido que la luz? Sí. Pero recuerden, tenemos aquí a nuestros tres fulanos formados. Si le preguntamos, ¿se están moviendo? El otro va a decirle, pues no, tú estás allá a 10 metros, tú estás allá a 20 metros, tú no te has movido. ¿Cuál mayor velocidad de la luz? Estamos aquí quietos. ¿Sí? Nadie está moviéndose más rápido que la velocidad de la luz. Por eso es que no hay ninguna violación. No, es que nada más se está moviendo el espacio y no sé qué. No, 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 no. O sea, literal, nadie se está moviendo, están quietos, son inerciales, es lo más quieto posible. Bueno, comóviles, ¿me entienden? ¿Sí? Por eso da igual que este numerito sea mayor o igual a 1. No es una velocidad entre sistemas de referencia como tal. Entonces da igual. Es una medida que me dice cómo está cambiando el factor de escala. Es la velocidad a la que cambia el factor de escala, si quiere. Eso es más correcto. ¿Sí? Sí, todo el mundo. Eso también es muy importante. Ok, mientras eso esté claro, pueden ir en paz, mis feligreses. Nos vemos entonces el jueves para, y ahora sí, tomar esa métrica y clavarla en las ecuaciones de Einstein y ver de todo lo que vimos hoy, todas las posibilidades que hay, cuáles son las que en serio sí se dejan, cuáles sí están en el universo.